La historia comienza con Yo Jae-kyun, al cual aquí llamaremos José Javier porque así le dicen por alguna razón, el cual es el actual campeón de peso liviano del torneo de artes marciales mixtas, quien al parecer es un muy peligroso luchador conocido como todo un tirano dentro del ring y que en los últimos años se presenta como el hombre más fuerte del mundo. En eso nuestro protagonista Kim Dan, al cual mucha gente llama Danonino, pero es muy largo así que le llamaremos Kim o Dan, ya veremos, se encuentra en el bus viendo una de sus peleas ya que ha sido contratado como el fisioterapeuta personal de este peligroso luchador. Al llegar al gimnasio de José Javier, nuestro prota está bastante nervioso ya que tiene tiempo sin ejercer su trabajo y mucho menos tratar a un profesional. Al entrar se da cuenta de que José Javier le está dando una reverenda paliza a uno de sus compañeros a pesar de ser solo un entrenamiento, y cuando tratan de detenerlo, el tipo no puede parar ya que es alguien realmente despiadado. Al ver esto, Dan tiembla de miedo y justo en ese momento cruza sus miradas con Jae-kyun, quien trata de echarlo del gimnasio ya que había dado instrucciones de no tener extraños en su lugar de trabajo. Sin embargo, al ver esto, su representante le avisa que el chico es un nuevo fisioterapeuta, y cuando José Javier escucha esto, pregunta por qué razón necesita un nuevo fisioterapeuta, pero su representante le recuerda que había terminado golpeando al último fisioterapeuta por haberlo tocado en donde no debía. Nuestro prota, al escuchar que habían noqueado al último fisioterapeuta, se sintió totalmente aterrado de esto. No obstante, su representante le dijo que no debía preocuparse siempre y cuando no hiciera enojar a José Javier. Esto explicaba por qué la paga era tan grande para el trabajo y por qué nadie había querido tomarlo, aunque el prota, al recordar que tenía muchas deudas y que si no pagaba sería golpeado, supo que no tenía forma de escapar y debía hacer lo necesario para satisfacer a José Javier. Al entrar al vestidor, el tipo se quitó la camisa y Kim quedó totalmente maravillado ante el cuerpo escultural de este tipo. Momentos después, José Javier se acostó en la camilla y nuestro prota comenzó a hacer su trabajo masajeando los fuertes músculos de este hombre, que a pesar de parecer increíblemente rudo, su piel estaba perfectamente cuidada y su rostro parecía el de un ángel. Sin embargo, en ese momento, mientras masajeaba sus muslos, se tropezó con su gran armamento, el cual estaba en modo de descanso sobre su pierna. Kim, después de hacer esto, sintió como el terror se apoderaba de su cuerpo y le ofreció sus disculpas a José Javier mientras recordaba las palabras de su representante, y al imaginarse que sería golpeado, sus lágrimas comenzaron a salir. En eso, el tipo le preguntó por qué estaba llorando y al parecer lo tomó bastante tranquilo, así que Kim pudo terminar el masaje estando muy apenado. Por otro lado, José Javier, al finalizar la sesión, pudo sentir bastante flexibilidad en su cuerpo y supo que el chico había hecho un buen trabajo. Una semana después, nuestro prota no había recibido la llamada del entrenador de José Javier y tuvo que hacer algunos trabajos de medio tiempo para completar sus gastos básicos. Así que un día, mientras va llegando a su casa, se lamenta por haberle tocado su armamento a José Javier, ya que por esa razón quizás no lo habían llamado de nuevo. También recuerda que por culpa de un doctor perdió su trabajo ya que el tipo en su momento quería abusar de él y fue visto por una enfermera. Así que el doctor pervertido se encargó de dañar la reputación de nuestro prota y así impedirle entrar a cualquier clínica de la ciudad. Esto era un gran problema para Kim, ya que su abuela estaba hospitalizada y necesitaba reunir dinero para pagar los servicios médicos. Sin embargo, por sorpresa, en ese momento nuestro prota recibió una llamada y resulta que era el mismo José Javier, quien necesitaba nuevamente sus servicios ya que le habían encantado los masajes de la última vez y lo invitó a su casa. Por lo que al ser tan tarde en la noche le menciona que le pagará la cifra de $5,000 para esa sesión. En eso nuestro prota, sabiendo que no estaba en la posición de elegir al tener tantas cuentas que pagar, decidió aceptar sin pensarlo dos veces, y al pedirle la dirección, el tipo se la envió mientras tenía un encuentro carnal con otro chico. Cuando nuestro prota llegó al edificio donde vivía José Javier, se dio cuenta de que era bastante lujoso y al entrar a su casa pudo observar a un chico discutiendo con él. Resulta que después de tener un encuentro desenfrenado, José Javier le aclaró que debía irse y no volver nunca más, a pesar de que el chico le recuerda que han estado saliendo durante meses y trata de convencerlo al tocarle su gran herramienta, por lo que el prota se da cuenta de que al tipo en realidad le gusta hacer cosas sucias con los hombres. Pero José Javier le dice que no debe tocarlo ya que le parece asqueroso, y en ese momento se da cuenta de que el prota está parado en la puerta y lo invita a pasar. Al verlo, el chico es como una especie de acompañante, digámoslo así para que no me desmoneticen, y pensó que José Javier lo estaba cambiando por otro hombre y se retiró de inmediato deseando que José Javier perdiera su pelea al día siguiente, así que el luchador perdió su paciencia y luego de estrellar la cara del chico contra la pared le dio unos cuantos dólares. Nuestro prota al ver esto quedó totalmente paralizado y luego fue a una habitación con José Javier mientras algunos lubricantes reposaban en la cama, ya que resulta que este peleador debía hacer cochinadas un día antes de su pelea para poder hacerse más fuerte. En eso el prota le menciona que le haría una sesión idéntica a la de la última vez y utilizaría algunas esencias que lo ayudarían a dormir para mantenerse más relajado durante la pelea. Sin embargo, justo en ese momento el tipo solo estaba pendiente del trasero de nuestro prota como si fuese su próxima presa. Luego de un rato, el prota le dice al tipo que pueda
acostarse en la cama para comenzar la terapia, y al intentar hacer su trabajo se da cuenta de que hay algunos cartuchos recién utilizados por todo el cuarto. Entonces José Javier, sin titubear, le confiesa que siempre debe tener, digamos, cariño con otro hombre antes de cada pelea, ya que lo utiliza como, bueno, motivación, o sea, lo vuelve más fuerte antes de la pelea, lo relaja, digámoslo así no me desmonetizan. Sin embargo, dicho encuentro debía ser realmente satisfactorio para que José Javier pudiera estar fuerte y relajado durante la pelea, y esta es una rutina que le resulta imprescindible. Así que José Javier le pregunta al prota si no le parece extraño que le está ofreciendo $5,000 solo para que fuese a visitarlo en medio de la noche, por lo que justo cuando el prota sintió como el terror se apoderaba de él, este tipo le dijo que en realidad no necesitaba una terapia, ya que el cariño con otro hombre era lo único que podía ayudarlo a ganar una pelea. Después de preguntarle si realmente quería ganarse los $5,000, Kim comenzó a pensarlo muy bien, sabiendo todas las deudas que tenía por pagar, y supo que no podía rendirse tan fácilmente, así que solo por esta vez aceptaría hacerlo con lágrimas en los ojos. En eso, Kim se acostó en la cama y el tipo comenzó a desvestirlo, pero ya que había llegado desde su trabajo, el prota le pidió ir a lavarse un poco en el baño. Después de entrar a la ducha, se preguntó si realmente podía hacer ese trabajo, pero luego recordó que el tipo podía golpearlo, incluso peor que el chico de antes, y sintió pánico. Después de una hora, José Javier entró al baño a sacar al prota como un muñeco de trapo y lo lanzó a la cama como su presa. Y a pesar de que el prota tenía frío, el tipo rápidamente sacó su gran armamento y colocó un poco de lubricante en el cuerpo del prota. Luego, como se resistía, el tipo le aclaró que no podía negarse después de haber aceptado, y le advirtió que no le hiciera perder el tiempo si quería llegar vivo a casa. El prota, al escuchar esto, quiso aferrarse a la cama, sintiendo que no podía enfrentarse a un roble de tal magnitud, ya que podría partirlo a la mitad, y después de que hizo perder la paciencia del tipo, José Javier lo tumbó en la cama y Kim colocó un poco de lubricante en sus partes para intentar hacer frente a este vergonzoso reto. Después de que se acostó en las piernas del tipo, José Javier comenzó, bueno, a usar sus dedos para que el prota esté feliz, digámoslo así, ya que estaba muy tenso, y a pesar de que Danonino, Kim jadeaba y lloraba, José Javier no quería detenerse. La sensación era increíblemente peculiar para el prota, que no se explicaba cómo podía dolerle tanto. Sin embargo, José Javier sacó su gran roble y lo introdujo sin ninguna piedad, mientras el prota gritaba de dolor, pero el tipo, con la intención de no escuchar los lamentos del prota, colocó su cabeza contra la cama, tal como si fuese su sumiso. El tipo sentía que todo estaba tan cerrado que su roble podía explotar, y el prota solo deseaba que no entrara tan profundo, ya que se le hacía insoportable y solo pensaba que nunca había visto algo tan grande, por lo que todo era muy irreal. Pero el tipo lo tenía totalmente preso, y después de colocarlo en posición le dio unas buenas arremetidas mientras la sangre comenzaba a correr, y el prota no podía hacer otra cosa que llorar. Esto era bastante molesto para el tipo, que no le gustaban las quejas de Kim, y lo agarró por el pelo, aclarándole que debía respirar correctamente y solo debía disfrutar del momento. Sin importar cuántas veces le decía que se detuviera, el tipo parecía hacerlo cada vez más fuerte y comenzó a decirle cosas sucias al oído de Kim. Así que el prota solo deseaba que todo terminara para poder irse a casa, y después de una intensa arremetida le tapó la boca a Kim, y luego de unos segundos depositó medio litro de pequeños futuros peleadores de artes marciales en nuestro prota, que acabó totalmente exhausto y adolorido. Kim pensó que finalmente todo había terminado y lo había logrado, pero el tipo le aclaró que solo había sido el primer round y que la noche era bastante joven. Al día siguiente, después de una noche de mucha pelea, digámosle así, sin control, el tipo se levantó y se dio una ducha, por lo que después de servir el desayuno fue a revisar su cama y se dio cuenta de que el prota ya se había ido a casa. Ese mismo día en la noche, José Javier logró conseguir una aplastante victoria en un enfrentamiento realmente histórico con un limpio knockout por patada frontal, para ser reconocido como un verdadero genio de las artes marciales. De vuelta a casa, su entrenador le preguntó qué había hecho diferente, ya que el entrenamiento había sido el mismo, y pudo notar que estaba totalmente en forma. Sin embargo, José Javier sabía que había probado una cosa realmente pequeña pero poderosa, que era justo lo que estaba buscando. Y a pesar de que había probado diferentes variaciones hasta ese momento, ninguno lo había puesto en la zona como lo había hecho el prota, por lo que le confesó que quería contratarlo como su fisioterapeuta privado. Luego de unos días en el gimnasio de artes marciales, José Javier intentaba por todos los medios contactar al prota, pero después de algunas semanas se dio cuenta de que Kim no quería contestar las llamadas, y al pensar que lo había bloqueado, destrozó su celular contra la pared al ser rechazado por el prota. Por otro lado, Kim aún permanecía en su cuarto debido a que había tenido unos días bastante fuertes por el dolor que sentía, bueno, en todo su cuerpo. Todo ello después de haber pedido unos días de reposo en el trabajo, luego de esa pesadilla viviente donde José Javier lo trató como un verdadero muñeco de trapo, y el prota
prota supo que debía intentar pararse de la cama ya que tenía cuentas por pagar. Ese día Kim visitó a su abuela en el hospital y ella, como una anciana amable, le guardó algunos yogurts que al prota le encantaban. Después de salir de la habitación de su abuela, la doctora le aclaró que la última ronda de quimioterapia no había sido tan exitosa como esperaban y el tumor de su abuela permanecía del mismo tamaño. También le dijo que el cáncer se había vuelto cada vez más resistente al tratamiento y quizás debían tratar con otro método. La doctora le mencionó que había un tratamiento que podría ser ideal para su abuela, pero no lo cubría el seguro ya que era bastante costoso y en realidad se presentaba como la última opción para poder salvarla. No obstante, debido al precio exorbitante del tratamiento, el prota sale bastante decepcionado de la consulta con la doctora y piensa que quizás ya no puede hacer nada más por su abuela. Pero al recordar que ella había sido una persona que lo había protegido desde pequeño, ahora debía dar lo mejor de sí para salvarla y nuestro prota Kim le devuelve la llamada a José Javier para reconsiderar el trabajo que le estaba ofreciendo. Al escuchar esto, José Javier se emocionó ya que no se lo esperaba para nada y después de un rato el prota apareció en su casa disculpándose por no haber contestado las últimas llamadas. Así que en ese momento acordaron los términos para el nuevo contrato y el prota ahora se encargaría de la condición física del peleador con tratamientos musculares antes y después de sus entrenamientos y sería el encargado de sus sesiones íntimas antes de sus peleas para poder lidiar con su maldición. En eso, José Javier le confiesa que haber tenido acercamientos con él lo había llevado a un estado extremadamente satisfactorio que lo hizo ganar su pelea con total facilidad, por lo que ahora el prota debía tomar toda la responsabilidad de hacer este trabajo y Kim, sabiendo que el tipo necesitaba de él, le exigió mucho más dinero ya que había un gran porcentaje de que la nueva medicina ayudara a su abuela, aunque el costo era de $10,000 al mes. Al escuchar esto, José Javier soltó una risa sarcástica y decidió aceptar los términos del prota. Sin embargo, el tipo quiso cambiar un poco los términos y le dijo que sin importar el tiempo o lugar, debía abrir sus piernas cada vez que él lo pidiera, y después de tragar hondo, el prota decidió aceptar ya que no tenía otra opción. Después de eso, le dijo que ya tenían un trato y luego de ponerlo de rodillas, sacó su gran roble otra vez para darle algunas cachetadas en su cara y a pesar de que esto era realmente repugnante para el prota, no le quedaba otra opción que abrir su boca y probar esa inmensa cosa. Sin embargo, el tipo, que es todo un salvaje, quiso ir al siguiente nivel rápidamente y después de acomodarse bien, pudo introducir su poderosa herramienta hasta llegar a la garganta del prota, que sentía como las lágrimas se salían y no podía respirar. Después de un rato intenso de ajetreo, el tipo pudo llegar hasta su clímax y depositó gran cantidad de futuros luchadores en la cara del prota mientras lo tomaba como su chico sumiso. Al día siguiente, Kim fue a visitar a su abuela nuevamente, mientras su doctora le aclaraba que ya había comenzado el tratamiento y ya que era realmente eficaz, tendría pocos efectos secundarios y se mejoraría pronto. Su abuela, al darse cuenta de que su nieto había pagado su costoso tratamiento, se preocupó un poco ya que pensó que Kim había pedido el dinero prestado, pero este le confesó que había comenzado a trabajar como fisioterapeuta personal de un atleta profesional y ahora no tendría que conseguir un segundo trabajo. Sin embargo, en ese momento, las secuelas de las arremetidas de José Javier comenzaban a pasar factura en la parte baja de su cuerpo y tuvo que irse de inmediato para no preocupar a su abuela. Esa misma tarde sería el primer día en el gimnasio de José Javier y al entrar, el entrenador de José Javier pudo presentarlo delante de todos los peleadores. Y a pesar de que todos estaban un poco dudosos de las capacidades del prota, el manager les pidió a todos que le mostraran mucho respeto y el prota se sintió bien recibido. En eso comenzó el entrenamiento y como siempre, José Javier demostraba ser una auténtica bestia de las artes marciales al someter a todos sus compañeros, ya que era tan fuerte que incluso pudo romper un saco de boxeo, lo que impresionó al prota, que se dio cuenta de lo fuerte que era este tipo. Después de un rato, Kim intenta ayudar a un chico que se había dislocado el hombro y fue entonces cuando todos los luchadores se dieron cuenta de las grandes habilidades del prota. Sin embargo, esto fue visto con ciertos celos por parte de José Javier, que lo llamó de inmediato al baño para una sesión de fisioterapia y al entrar se quitó rápidamente la camisa y lo hizo entrar a la ducha ya que necesitaba refrescarse, por lo que después de una fuerte sesión de entrenamiento necesitaba relajarse y rápidamente se acercó al prota con la intención de darle una buena arremetida con su imponente roble. No obstante, el prota aún estaba dolorido por lo que le habían hecho hace unos días e intentó alejarlo para que se detuviera y sin querer lo golpeó en el rostro. Al sentir este golpe, el tipo se quedó impresionado de que un peso pluma lo hubiese golpeado y a pesar de que el prota quería disculparse en reiteradas ocasiones, José Javier le dijo que no había estado tan mal recibir un golpe en la mandíbula, ya que era algo que no había recibido desde hace muchísimo tiempo. Y sin pensarlo dos veces, metió los dedos en la boca del prota y le aclaró que ya debía parar de resistirse, por lo que luego introdujo sus dedos en, bueno, la otra boca del prota, que estaba bastante nervioso
nervioso de ser descubierto por los otros peleadores. Sin embargo, José Javier le recordó que el trato había sido abrir las piernas en cualquier momento y lugar, ya que de eso dependía el gran salario que le estaban pagando, y después de unos momentos sacó su poderosa arma y la introdujo dentro del prota. Al rato llegaron otros peleadores a ducharse, aclarando que no tardarían mucho, y justo cuando comenzaron a ducharse, el prota estaba aterrado de ser descubierto. Pero José Javier encendió la ducha y mientras el agua corría por todo su cuerpo, le dio una gran arremetida al prota mientras unas cuantas palmadas se escuchaban en el baño. Tras unos minutos, los tipos acabaron de ducharse y finalmente José Javier pudo terminar su trabajo depositando gran cantidad de futuros luchadores en el prota. El tipo estaba bastante feliz de que no los hubiesen descubierto, pero Kim estaba totalmente devastado de la gran embestida que le habían propinado y casi sin poder respirar se quedó en la ducha para recuperar el aliento. Al día siguiente, el entrenador de José Javier le regaló un uniforme al prota que le quedó bastante bien y en eso lo llevó a un bar para celebrar juntos y darle una agradable bienvenida. Al llegar se encontró con todos los peleadores quienes lo estaban esperando con mucha emoción al haberse dado cuenta de sus habilidades, y justo cuando se sentó en su mesa todos se presentaron ante él para hacerlo sentir como en casa e incluirlo en su familia. Sin embargo, el único que faltaba era José Javier, que no solía asistir a ese tipo de eventos debido a que no bebía alcohol, y a pesar de que todos se sintieron indignados de que no había asistido a presentarle su aprecio al nuevo fisioterapeuta, continuaron con la celebración. Pero el prota sabía que el hecho de que el tipo no había asistido era un alivio para él, ya que con solo verlo se imaginaba todo tipo de atrocidades que había tenido que soportar el último día y piensa que debe escapar lo más pronto posible de las garras de José Javier. Luego de un rato, todos deciden hacer el ritual de bienvenida para expresarle todo su aprecio al prota y vertieron sus bebidas en una gran copa llamada el elixir de bienvenida del equipo negro que Kim debía beber completamente. Al ver esto, el prota se dio cuenta de que era un reto realmente difícil de cumplir, pero justo en ese momento apareció José Javier y sin pensarlo dos veces, el prota bebió todo de un solo golpe y al terminar todos quedaron sorprendidos de la valentía de este chico, ganándose el respeto de los peleadores. Después de esto, todos celebraron la victoria del equipo negro y tras unas horas bebiendo estaban totalmente ebrios, excepto José Javier. En eso, el prota cae al suelo después de haber bebido tanto alcohol y José Javier intenta llevarlo a casa en su coche último modelo. Por lo que después de esto, el prota le da su dirección y el famoso peleador entra a los suburbios donde reside el prota, aunque al ver la zona donde vive se sorprende de que fuese tan pobre. Al entrar a su casa, pudo observar gran cantidad de suciedad y un olor bastante apestoso, y en eso llevó al prota a su cama que estaba en el medio de su sala y se dio cuenta de que había gran cantidad de goteras por todos lados mientras siente que el olor de la pobreza es bastante invasivo. Justo cuando el prota llega a su cama, comienza a balbucear pensando que es su abuela quien está cerca y José Javier indignado se pregunta si quería $14,000 al mes para vivir de forma tan asquerosa. Al día siguiente, el prota despierta en la casa de José Javier y se pregunta qué había sucedido la noche anterior mientras se arrepiente de haber bebido tanto alcohol ya que había perdido el conocimiento. Sin embargo, al no sentir dolor en sus partes, se da cuenta de que no habían abusado de él y justo en ese momento aparece José Javier, quien le aclaró que su casa en los suburbios no era un lugar apto para vivir, por lo que no pudo quedarse un segundo más y el prota descubrió que el tipo lo había llevado a su casa la noche anterior. No obstante, como el tipo había desprestigiado la casa donde vivía el prota, Kim sintió indignación y decidió retirarse rápidamente, aclarando que lo vería nuevamente en el gimnasio. Aunque en eso recuerda que su vida no ha sido nada fácil al tener que responder por la enfermedad de su abuela y ser apaleado constantemente por los matones de la zona. Luego, mientras lloraba, pensó en que José Javier había sido bastante cruel al decirle todas esas cosas, aunque la verdad era que la noche anterior el prota estando ebrio se pegó a las piernas de José Javier pensando que era su abuela y el tipo no tuvo otra opción que llevarlo a su casa. En eso el prota vuelve en bus a su casa y justo de camino recibe la transferencia de $14,000 por su pago del mes. Sin embargo, al llegar a su urbanización recibe una llamada de la Asociación de Reorganización, quienes le indican que debe mudarse de inmediato ya que la demolición de la urbanización comienza la semana que viene. Esto sin dudas es una sorpresa muy grande para el prota ya que no había estado enterado de los planes del estado para demoler su zona. A pesar de esto, la organización le indica que le habían estado avisando por correo y el prota no había contestado a dichos mensajes, por lo que ahora Kim era el único que quedaba en el vecindario y si no se mudaba lo antes posible lo llevarían a juicio. Al escuchar esto, el prota se lamenta ya que le habían prometido a su abuela que regresaría a casa justo cuando mejorara de su enfermedad, y en ese momento fue visitado por algunos de los maleantes quienes estaban bastante curiosos de saber de dónde el prota había encontrado el dinero para pagarles los intereses tan rápido. En eso le dieron una gran cachetada y a pesar de que el prota les aclaraba que se había ganado el dinero de forma legal, los tipos le advirtieron que para la próxima irían a visitar a su abuelita y antes de despedirse le dieron una reverenda putiza a Kim. Al día siguiente, al llegar al gimnasio, todos se dieron
dieron cuenta de que el prota estaba lastimado, y a pesar de que Kim les mencionó que se había caído por las escaleras, era evidente que todos se habían dado cuenta de que esos golpes no habían sido por una caída. Después de un rato, José Javier, sin importarle las heridas del prota, le dijo que una pelea se aproximaba, y en eso comenzaron sus ejercicios de fisioterapia. Por lo que el prota, al tener gran cantidad de problemas en su mente, le pidió un adelanto de su pago a José Javier para poder solventar todos los problemas que tenía pendientes. Sin embargo, al escuchar esto, José Javier sintió indignación, ya que le había pagado hace poco al prota y pensó que se lo había gastado todo. Con esto en mente, al ver que el tipo no accedía, el prota decidió arrodillarse, aclarando que si le prestaba el dinero, podía hacer lo que quisiera con él las veces que quisiera, y el tipo estuvo encantado de esta propuesta, ya que había algo que quería probar. El prota se preguntaba qué tipo de cosas quería probar José Javier, mientras sentía que sus partes aún le dolían y su cara estaba bastante hinchada por los golpes que había recibido. En eso apareció José Javier con una botella de vino y le sirvió una copa al prota para relajarlo, y luego pasó directamente a la acción y le introdució los dedos al prota, y Kim sentía que todo era bastante doloroso en ese punto. Después de un rato estaba realmente exhausto a pesar de que no había comenzado con el evento principal, y justo cuando el tipo colocó un juguete en su potente roble, el prota se impresionó al ver que su armamento parecía un misil destructor y pensó que moriría en ese momento. Sin embargo, sin titubear, el tipo le tapó la boca a Kim y le introdujo su potente armamento de guerra en el almacén del prota, que sentía como si estuviese siendo picado por la mitad. Tras una intensa pelea, sentía como algo estaba raspando dentro de él, y a pesar de que le dolía de forma bastante intensa, comenzó a vivirlo de una forma totalmente diferente, y su mente se puso en blanco al punto de casi estarse desmayando mientras gritaba del dolor. Sin embargo, esto era como música para los oídos de José Javier, que en ese punto no podía detenerse debido al sadismo que le podía producir, y tras unos minutos de intenso trabajo pudo depositar sus fluidos de futuros luchadores en el prota, que estaba prácticamente desmayado, y del dolor tan intenso cayó rendido en el sueño profundo. Al día siguiente se levantó y José Javier le aclaró que debía ir al entrenamiento de la mañana, recordando que lo del día anterior había sido realmente decepcionante, ya que no había aguantado ni siquiera una ronda, por lo que era muy difícil darle un adelanto con presentaciones como esa. Después de unos segundos, el prota se levantó de la cama y al caminar cayó desmayado, así que José Javier rápidamente llamó a un doctor que evaluó al prota, y al ver su cuerpo se dio cuenta de que estaba todo morado debido a una gran paliza que le habían dado. Este doctor, que ya sabía de las inclinaciones de José Javier, le dijo que a pesar del increíble deseo que pudiese sentir, debía tener más cuidado. Aunque José Javier le dijo que no había golpeado a Kim, y el doctor, que era bastante imprudente, le preguntó qué había sucedido entonces con su destrozado trasero. En eso, el doctor le mencionó que Kim estaba atravesando un diagnóstico de cansancio extremo y debía hacerse algunas pruebas inmediatamente, tratar sus heridas externas, por lo que necesitaría algunos días de reposo. Kim también mostraba signos de desnutrición a pesar de ser un hombre tan joven, y le dijo que debía asegurarse de que el chico se alimentara adecuadamente para prevenir futuras enfermedades. Luego el doctor de chismoso le preguntó en dónde había encontrado un chico tan lindo, ya que todos sabían de sus gustos. Y justo cuando José Javier le dijo que esas cosas no eran de su incumbencia, el tipo le recomendó realizar algún ritual amoroso antes de sus entrenamientos, digámoslo así, en donde podía probar algunos besos, caricias y un poco de coqueteo para no lastimar al prota. Al escuchar esto, José Javier le advirtió que debía bajar la voz si no quería morir, mientras lo miraba de forma desafiante, y el doctor, sin mediar más palabras, se despidió del peleador, aclarando que se verían en el club muy pronto. Al día siguiente, el prota finalmente despierta después de haber dormido durante gran cantidad de horas, y de inmediato José Javier le prepara un suculento desayuno para que pueda alimentarse de la mejor manera. Así que al ver esto, el prota se sorprende de que el tipo le haya preparado una comida, pero el peleador le dice que eso es solo para que pueda cuidarse mejor y para que se mantenga con energía, ya que se aproxima una pelea pronto y deben tener entrenamientos. Por lo que, para motivarlo, le dice que le dará un adelanto la semana entrante debido a que no quiere afectar la competencia. El prota siente que todo es bastante real, ya que la noche anterior José Javier había sido muy rudo en la cama y ahora le estaba preparando una deliciosa comida, lo cual era algo que no había tenido desde hace mucho tiempo. El día de la pelea, el prota llega al gimnasio y se da cuenta de que todo está realmente vacío, mientras se encuentra con unos peleadores, y ellos le dicen que José Javier peleará contra un tipo realmente loco, el cual es una estrella de las artes marciales. El prota, al escuchar esto, siente que quizás José Javier necesitaba de su ayuda, pero ya que la noche anterior el tipo le dijo que no lo necesitaba, el prota tomó su día de descanso, deseándole lo mejor a José Javier en su combate. Sin embargo, después de un rato, el entrenador de José Javier llama al prota y le dice que el peleador está en problemas y necesita su ayuda. El prota rápidamente tomó un taxi hacia
hacia Busan y fue recibido por el entrenador de José Javier, quien le dijo que jamás había visto a su peleador de esa forma, aunque al llegar se dio cuenta de que José Javier estaba simulando un dolor muscular en el hombro para recibir asistencia del prota, y al verlo le dio la orden a todos de salir del camerino para quedarse a solas con Kim. Pero justo cuando quedaron a solas, el tipo le confesó que lo había llamado para tener encuentros intensos en ese momento y le dijo que podía quitarse la ropa ya que la pelea comenzaba pronto. Tras recordar el careo bastante intenso que había tenido con su oponente, supo que debía hacer lo necesario para acabar con él, ya que se presentaba como un rival bastante peligroso, ya que había logrado meterse en su mente con sus insultos. Esto hizo que durante el entrenamiento previo a la pelea, José Javier no se sintiera apto para demostrar todas sus habilidades, y tras reflexionar en el baño, supo que debía llamar al prota rápidamente para una sesión intensa. Así que volviendo a la realidad, al tenerlo de frente le recordó que el trato era de hacerlo donde él quisiera, cuando quisiera, ya que era la única forma de poder ganar la pelea, y le pidió al prota que se preparara para introducir rápidamente su inmenso roble dentro, bueno, de él. En eso su entrenador le avisa que la pelea comenzaría en 15 minutos y José Javier supo que debía apresurarse, por lo que después de darle una intensa arremetida y recordar las palabras de su oponente, le dio un gran golpe a uno de los casilleros mientras demostraba todo su poder para destruir el pequeño orificio de Kim, quien no podía soportar lo que estaba sucediendo. Pero en eso José Javier comienza a recordar las palabras del doctor, quien le había recomendado ser un poco más cuidadoso e intentó hacer algunos juegos previos como, bueno, besos intensos y caricias y esas cosas. Así que después de sacarle su gran armamento, rápidamente le dio vuelta al prota y le estampó un gran beso que dejó a Kim bastante sorprendido. Luego el tipo comenzó a besarlo intensamente y parecía que se lo estaba comiendo vivo. Después comenzó a morderle el cuello y después de depositar sus fluidos de futuros luchadores, estuvo preparado para la pelea a tan solo 3 minutos del comienzo, mientras Kim estaba realmente adolorido y en el suelo como un muñeco de trapo recién usado. Justo cuando salieron los peleadores, se podía sentir la tensión en la arena y a pesar de que el oponente de José Javier parecía bastante confiado, ahora este tenía una actitud mucho más segura y retadora, por lo que tras unos segundos de haber comenzado el combate, José Javier pudo enviar al suelo a su oponente con un fuerte gancho de izquierda. Con esta victoria, el tipo pudo mantener su cinturón mientras la ovación se hacía cada vez más grande para admirar a este experto de las MMA, conocido como el Emperador. Al ver esto, el prota pudo sentir todo el gran ambiente que se estaba viviendo en la arena y supo que a pesar de que había comenzado ese trabajo por dinero, se había dado cuenta de que José Javier era más grande de lo que pensaba y ahora su trabajo era cuidarlo sabiendo que tenía una gran responsabilidad. Después de un rato, el prota se acercó a José Javier y le pidió que para la próxima podía decirle con un poco más de antelación para poderse reparar emocionalmente. Sin embargo, al escuchar esto, José Javier hizo caso omiso de las palabras del prota y se fue sin decir una palabra, por lo que Kim lo felicitó por su espectacular desempeño durante la pelea y el tipo le mostró toda su arrogancia y frialdad ya que no le importaba lo que decía Kim. Al día siguiente, el prota se revisa en el espejo y se da cuenta de que sus moretones han estado desapareciendo poco a poco gracias a una crema que le había regalado José Javier, la cual al parecer era bastante buena para tratar las heridas. En eso recuerda que el tipo lo había besado apasionadamente y se preguntó por qué lo había hecho, aunque resulta que era el primer beso del prota en su vida y se sintió bastante avergonzado. Sin embargo, sabe que debe encontrar un nuevo lugar donde vivir y decidir ir a una inmobiliaria para encontrar otro departamento. El único problema era que si gastaba todo el dinero en el nuevo alquiler, no podría pagar la factura de su abuela en el hospital. Luego de ver gran cantidad de departamentos, se dio cuenta de que a pesar de ser un lugar bastante pequeño, eran demasiado costosos, así que siente que el pago que le están dando aún se queda corto. No obstante, mientras realizaba llamadas a diferentes inmobiliarias, se encuentra con los maleantes de su barrio, quienes rápidamente lo llevan a su propia casa para interrogarlo, y al revisar su celular se dan cuenta de que había recibido un depósito por $14,000. Al darse cuenta de que estaba ganando esta gran cantidad de dinero, lo amenazaron con matarlo si no transfería todo el dinero, y al prota no le quedó otra opción más que cooperar. Así que rápidamente hizo una transferencia al maleante por los $14,000 que había ganado, mientras los tipos le advierten que si llama a la policía lo encontrarán y le romperán las rodillas. Sin embargo, esto no era todo, ya que los tipos querían saber cómo había ganado tanto dinero y solo se les ocurrió que el prota se estaba prostituyendo en un burdel. Al escuchar esto, Kim pensaba que quizás esto era cierto y los tipos al ver que el prota se quedaba callado, comenzaron a burlarse de él al enterarse que en realidad sí se estaba vendiendo. Por lo que sabiendo esto, les dio un poco de curiosidad saber qué tan bueno era su orificio como para hacer la cantidad de $14,000 y bueno, decidieron probar un poco. Así que lo sujetaron por sus manos y sus pies y después
de desvestirlo, uno de los tipos sacó su roble, mientras el prota luchaba por impedirlo, pero no podía hacer nada contra la fuerza de estos maleantes. Así que justo cuando ese roble lo iba a perforar, apareció por sorpresa José Javier. Resulta que unas horas antes el entrenador de José Javier había intentado contactar al prota sin poderse comunicar, y ya que el tipo sabía dónde vivía, quiso asistir luego de su entrenamiento a su casa para ver qué había sucedido. Esa misma tarde, José Javier visitó la casa del prota y al ver que estaban intentando abusar de él, les preguntó a los tipos que qué estaban haciendo, por lo que los maleantes al verlos se asustaron ya que pudieron reconocer al famoso peleador. Sin embargo, el jefe de la banda quiso enfrentarse a José Javier ya que les estaba quitando su presa y le dijo que debía irse lo más pronto posible antes de que acabaran con él. Y a pesar de que uno de sus compañeros le dijo que se estaba metiendo con el campeón del mundo en artes marciales mixtas, el tipo estaba totalmente fuera de control y juró darle una paliza a José Javier. Tras las intensas provocaciones de este tipo, el proto trató de detener a José Javier ya que sabía todo el poder que tenía, y justo cuando el maleante llamó perra al peleador, este le conectó un fuerte golpe de izquierda en su mandíbula que lo envió al suelo rápidamente, mientras los otros tipos se quedaron totalmente sorprendidos de las habilidades de este peleador profesional y decidieron huir rápidamente de la zona. Después de esto, José Javier llevó al prota al hospital y tras salir, Kim estaba bastante preocupado por José Javier ya que pensaba que se había lastimado su mano. Sin embargo, tras darle una paliza, José Javier les pagó toda la deuda que les debía el prota, y al escuchar esto, Kim se sorprendió de que realmente se había hecho cargo de la gran deuda que le había ocasionado tantos problemas en los últimos meses. Aunque el tipo le dijo que la situación de Kim comenzaba a molestar en su vida y la deuda que había pagado debía considerarlo como un adelanto, así que ahora ese dinero se lo debía al peleador. Luego de esto decidieron irse mientras el peleador le aclaraba que ya que había pagado su deuda, ahora sabía cómo debía pagarlo de vuelta, y el prota, que pensaba que pagar todas sus deudas ayudaría a mejorar su vida, se dio cuenta de que, bueno, era un nudo tras otro. De camino a casa, José Javier le mencionó a Kim que por ahora se quedaría en su casa, ya que tras lo sucedido con los maleantes, todo había quedado destruido, y ya que su vecindario sería demolido dentro de poco, ahora debía vivir con él. Al día siguiente, el prota despierta y se da cuenta de que no está en un sueño, a pesar de no haber dormido nada por la preocupación, así que al bajar al comedor se da cuenta de que José Javier está tomando su desayuno. En eso, el tipo le aclaró que lo había llevado a su casa para facilitar el trabajo, por lo que debía seguir con la terapia física y monitoreando su condición tal como en el gimnasio, y cuando no esté trabajando en el gimnasio debe quedarse en casa lo máximo que fuese posible, ya que esto facilitaba los encuentros de entrenamiento. Ahora el prota podía disfrutar de comodidades, alimentos y todo lo que era necesario para estar tranquilo. Con todo esto, al prota se le hacía bastante extraño que estaba siendo muy amable con él, ya que primero había pagado su deuda y ahora lo había llevado a su casa. Pero el tipo le aclaró que no estaba siendo amable con él, sino que buscaba hacerse la vida más fácil, ya que al tenerlo en casa, podía disfrutar de sus servicios de una forma mucho más cómoda, ya que no era más que una herramienta para saciar sus antojos. Sin embargo, el prota pensaba que el tipo había sentido lástima por él y los había ayudado, pero al recordar que no había tenido una sesión intensa en la mañana, se abalanzó sobre el prota y rápidamente bajó sus pantalones para, bueno, usar su armamento otra vez, mientras Kim buscaba aferrarse a la mesa de madera como un gato siendo perseguido por una bestia. Después de darle una poderosa embestida, le recordó que por esa razón era que ya no tenía deudas, que no debía preocuparse por nada más, aunque el prota sabía que lo que le esperaba no sería nada sencillo. Al día siguiente, Kim pasa por su vecindario y se da cuenta de que ya las demoliciones han comenzado, así que decide entrar a su casa a buscar algunos de los recuerdos que había tenido con su abuela, y decidió sacar su vestuario de novia hecho de nácar, el cual era una de las posesiones más preciadas de su querida abuela. Luego de esto, lo llevó a casa de José Javier y al verlo, el peleador hizo caso omiso, ya que iba de camino a su entrenamiento nocturno, por lo que el prota respiró hondo al saber que podía guardar la posesión más preciada de su abuela en esa casa. Después de 10 días de haberse mudado a vivir con José Javier, no podía acostumbrarse todavía, ya que el lugar era elegante y lujoso, pero no muy acogedor que digamos. También, ya que nunca había vivido en una casa realmente buena, se le hacía difícil acostumbrarse a tantos lujos, y ya que el peleador había estado preparándose para su próxima pelea teniendo gran cantidad de entrenamientos nocturnos, se sentía realmente solo. Sin embargo, algo que era un alivio era que no habían tenido relaciones íntimas desde la última vez hace algún tiempo, aunque luego de recordar toda la deuda que debía pagar por su abuela en el hospital, se dio cuenta de que quizás tenía que buscar un trabajo de medio tiempo, pero se preguntaba si José Javier lo dejaría hacer tal cosa. En eso recibe una llamada de José Javier, quien le aclara que había salido del gimnasio con ganas de hacer cosas cochinas, por lo que debía preparar su orificio para un encuentro de entrenamiento bastante intenso. Al escuchar eso,
esto, el prota se dio cuenta de que su pesadilla no había terminado y sin poder hacer nada tuvo que preparar su zona para no salir lastimado, y tras prepararla, bueno, todavía no podía acostumbrarse a la sensación. Sin embargo, justo en ese momento apareció José Javier sediento de placer y rápidamente sacó su gran armamento y lo introdujo en el orificio del prota, felicitándolo por haber hecho un buen trabajo con dicha abertura, ya que se sentía realmente genial. Pero el prota se sentía como un idiota al tener que seguir órdenes y solo deseaba que todo esto terminara pronto, aunque José Javier se puso creativo y elevó al prota por el aire. Lo tomó por sus piernas y después de introducir semejante monstruosidad dentro de él, lo puso frente al espejo para que pudiese ver lo que le estaba haciendo. Al ver esto, el prota sintió un poco de miedo mientras podía observar cómo el inmenso roble lo atravesaba por la mitad, y a pesar de que quería bajarse, José Javier lo tomó con fuerza y le pidió que no se moviera tanto, ya que podía caerse. Así que después de introducir su roble con fuerza, el prota comenzó a sudar frío mientras sentía como el tipo perforaba sus entrañas. El tipo, sin embargo, estaba totalmente fuera de control por la morbosidad que esto le causaba, y bueno, su emoción llegaba a un nivel cada vez más alto mientras el prota sentía que se desmayaba. Sin embargo, después de una intensa arremetida, el prota ya no podía dejar de ver lo que le estaban haciendo, y de un momento a otro su pequeño roble comenzó a despertarse y apuntó directo hacia su cara, mientras Kim se sentía decepcionado de que quizás estaba convirtiendo en uno de los pervertidos que había querido abusar de él. Pero José Javier hacía caso omiso de todo lo que el prota podía pensar y buscaba, bueno, entrenar duro con el prota para terminar una sesión de, bueno, pelea. Seguido a esto, José Javier depositó sus peleadores en Kim y bueno, así terminó el entrenamiento de hoy. Por otro lado, el prota sentía asco de sí mismo y se le hacía difícil aceptar que quizás se había acostumbrado a estar con, bueno, José Javier, e incluso sentir un poco de placer mientras deseaba que todo en realidad fuese un sueño. Esa misma madrugada, el tipo quiso darle una nueva arremetida al prota, que solo se preguntaba cuándo acabaría toda esta pesadilla, y en pleno acto recibió una llamada del hospital, por lo que al intentar tomar el celular fue detenido por José Javier, que en realidad no había terminado su trabajo y le hizo cosas aún más intensas, mientras el prota le aclaraba que tal vez necesitaban algo del hospital. Sin embargo, el prota estaba indignado, ya que se dio cuenta de que a José Javier realmente no le importaba a su familia y se despidió de inmediato para ir a visitar a su abuela en el hospital. Resulta que su abuela había tenido problemas respiratorios durante la madrugada y tuvieron que llamarlo por si algo ocurría. Por suerte, parecía que ella estaba fuera de peligro, y teniendo en cuenta su avanzada edad y lo nuevo del medicamento, piensan que quizás le haya ocasionado un efecto secundario. Esto fue una noticia bastante decepcionante para el prota, que había hecho todo su esfuerzo para cuidar a su abuela, y en eso la doctora le dijo que debía ir a visitar a su abuela más seguido, ya que los pacientes que estaban pasando por proceso de quimioterapia necesitaban más ayuda de la familia. Así que luego de despedirse de la doctora, se puso a llorar pensando en que quizás no había cuidado muy bien a su abuela en las últimas semanas. Luego llegó a casa y mientras José Javier se alistaba para salir a correr, el prota le aclaró que solo iría a cerrar los ojos durante una hora, prometiendo no llegar tarde al gimnasio para su trabajo. Mientras estaba acostado en la cama, Kim comienza a recordar su niñez, en donde su abuela siempre buscaba protegerlo y permanecía con él en todo momento. Esto sin duda era muy triste para el prota, pero después de tumbarse en el sillón, se quedó dormido todo ese día y recibió unas cuantas llamadas del hospital nuevamente. Al despertar y darse cuenta de esto, solo pensó que su abuela quizás había muerto y corrió rápidamente al hospital. Al llegar, se dio cuenta por sorpresa de que José Javier había ido a visitarla y su abuela estaba encantada de conocer a su amigo, ya que se había quedado gran cantidad de horas cuidando de ella. Resulta que la noche anterior, mientras llamaban al prota y José Javier llegaba de su entrenamiento, pudo ver la llamada del hospital y al contestar decidió visitar a la señora, por lo que el prota no podía creer lo que estaba viendo. En ese momento, la abuela del prota quiso agradecerle a José Javier y después de estrechar su mano le agradeció por todo lo que había hecho por ella, y en ese momento el luchador se despidió de la anciana. Luego de unos minutos, el prota le pregunta a José Javier cómo había terminado en el hospital con su abuela, pero este le dijo que solo iba de camino al gym y quiso corroborar si su abuela realmente estaba enferma, ya que lo había escuchado quejarse de su situación. Kim, al saber esto, se disculpó por su último inconveniente que habían tenido en el entrenamiento y le prometió no golpearlo así nunca más. Sin embargo, le agradeció el que hubiese visitado a su abuela, ya que desde hace mucho tiempo no la veía tan feliz. En eso, el tipo partió hacia el gimnasio para entrenar y la doctora le aclaró al prota que José Javier había pagado toda la deuda de su abuela. Al saber esto, Kim se preguntó por qué razón había hecho esto, ya que él solo sentía que era una herramienta más que solo podía ofrecer noches desenfrenadas y terapia física. Así que comenzó a apreciar los gestos de José Javier y a partir de ese momento se encargaría de retribuir todo lo que había
había hecho por él. Al día siguiente, el prota no pierde el tiempo y prepara un suculento desayuno para sorprender a José Javier, quien va de camino a su entrenamiento. Al ver esto, el peleador se indigna un poco, ya que tenía un nutricionista personal que se encargaba de todas sus comidas, y ya que había hecho pescado, toda la cocina estaba impregnada de malos olores. Sin embargo, al ver la cantidad de comida sobre la mesa, quiso probarla y se dio cuenta de que estaba realmente deliciosa, y el prota le aclaró que había aprendido a cocinar con su abuela. En eso le confesó que últimamente había estado estudiando desde un punto de vista deportivo científico, y al estar viviendo juntos piensa que quizás sea mejor que se encargue de su dieta, mientras el tipo sigue encantado con la comida tan deliciosa que le había preparado el prota. Kim estaba realmente agradecido por todo lo que había hecho por él y solo buscaba compensar todo esto para mantenerlo en las mejores condiciones posibles. En eso le mencionó que en principio le parecía bastante aterrador estar con él, pero al estar a cargo de su cuidado supo que tenía una gran responsabilidad al estar con el luchador número 1 de artes marciales mixtas en el mundo, y ahora buscaría retribuir los grandes favores que le había hecho desde que se conocieron. Esa misma tarde, mientras estaban almorzando, todos los luchadores se sentían atraídos hacia la hamburguesa que estaba comiendo el prota, pero ya que se acercaba el día de la pelea debían cuidar su peso, y en eso le preguntaron a José Javier cuál era su dieta, y este les confesó que Kim ahora estaba encargado de sus comidas, mientras uno de los chicos comenzaba a sospechar de que el prota estaba viviendo con José Javier. El día de la pelea, José Javier pudo demostrar nuevamente sus habilidades para alzarse como el número 1 al ofrecer una gran demostración con las mejores técnicas de Jiu-Jitsu. Al día siguiente, Juan Jong-gu, de 20 años, estaba totalmente sorprendido de las habilidades de José Javier, ya que siempre había soñado con convertirse en un luchador de artes marciales mixtas y por eso se había mudado a Seúl. Sin embargo, aún era lo suficientemente bueno como para pelear de verdad, y ahora solo gastaba su tiempo averiguando la vida de José Javier mientras sigue sospechando del prota. Esa misma tarde, el chico realiza un fuerte entrenamiento mientras recuerda que José Javier es realmente fuerte en todas las áreas, y justo cuando su ídolo llega al gimnasio se alegra de que entrenarán juntos. Sin embargo, durante todo el entrenamiento es ignorado por José Javier, y justo cuando llega el prota, ambos entran en una habitación, por lo que después de escuchar algunos ruidos extraños, el chico se siente intrigado de lo que está sucediendo. En ese mismo momento, José Javier toma al prota por la cintura y le coloca boca abajo con la intención de hacerle cosas realmente cochinas, por lo que luego de bajar sus pantalones ya está preparado para hacer su trabajo, aunque debido a la curiosidad del chico, José Javier decide salir a espantarlo, y cuando sale, abre la puerta y la estrelló contra su cara. Así que José Javier lo manda a comprar un café, por lo que el chico, feliz de tener la tarjeta de su ídolo, decide correr a toda velocidad. Cuando quedan solos, José Javier lanza una mirada pícara hacia el prota y después de colocar un poco de lubricante en sus partes, lo perfora con fuerza. Y bueno, lo toma por el cuello como si fuera una rata de basurero y hace cosas, bueno, ya saben, de ese estilo. Sin embargo, ya que el prota le ha estado tomando el gusto a dichos encuentros íntimos, su roble se despierta y José Javier comienza a tocarlo. Y bueno, ya saben qué pasó, tuvieron una sesión larga de entrenamiento, muy intensa, muy fuerte, bla bla bla. No lo quiero decir, pero bueno, en eso, después de un rato, el chico del café finalmente llegó, y al darse cuenta de que el prota estaba un poco avergonzado y José Javier se estaba bañando, comenzó a pensar cosas cochinas, pero se le hacía muy difícil creer que eso fuera posible entre ellos. E incluso esa misma noche tuvo pesadillas imaginándose a ambos teniendo encuentros íntimos, y rápidamente al despertar se levantó de la cama para ir al gimnasio. Esa misma tarde el prota estaba practicando algunos ejercicios, ya que había leído unos cuantos libros sobre artes marciales mixtas y buscaba conocer cómo los movimientos podían afectar a los músculos. Sin embargo, como Jong-gu no tiene pareja de entrenamiento, ese día deciden entrenar juntos, y después de realizar unos cuantos movimientos comienza a sentirse los de Kim, ya que podía estar muy cerca de José Javier. Por lo que mientras están practicando, el chico toma por el cuello al prota y lo aprieta con fuerza al punto de casi asfixiarlo, y cuando los peleadores se dan cuenta de esto, se molestan con el chico. En eso, José Javier se da cuenta de que el prota quiere aprender y lo hace entrar al ring para enseñarle algunas técnicas, y a pesar de que las personas piensan que no es una buena idea, el prota decide subir después de colocarse todo el equipamiento necesario. Pero para darle más sabor al enfrentamiento, José Javier le dice que si logra golpearlo en los primeros 3 minutos, ganará, por lo que todos apoyan al prota, que ahora demostrará sus habilidades de pelea, teniendo en cuenta que si logra hacerlo, el peleador le concederá un deseo. Al comenzar, ambos chocan sus guantes y de pronto el prota recibe un fuerte golpe en el estómago que lo tumba de inmediato. Sin embargo, Kim desea continuar y luego de levantarse se da cuenta de que José Javier es realmente intimidante, pero justo en ese momento recibe una ráfaga de golpes que logran ser soportados por la protección que está llevando. Luego, mientras recuerda todos los abusos que ha tenido que soportar, el prota decide
decide plantar cara al enfrentamiento y lanza unos cuantos golpes que son esquivados por José Javier. Luego el tipo arrolla al prota, que de inmediato comienza a sangrar por la nariz, y justo cuando entran en el último minuto de la pelea, el prota abraza a José Javier casi sin fuerzas, sabiendo que debe realizar un movimiento preciso para ganar. Y justo en ese momento, cuando llega el entrenador de José Javier con un poco de comida para el almuerzo, el tipo se distrae y Kim aprovecha esto para lanzar un volado de izquierda que conecta a José Javier en el rostro, por lo que justo cuando suena la campana, la multitud se vuelve loca de que el prota realmente lo había logrado. Ahora, habiendo obtenido esta victoria, Kim desea recibir su deseo y resulta que el prota solo desea que José Javier pueda luchar con Jong-gu al menos una vez, ya que es el sueño de este chico. Al ver este gesto, el chico corre a abrazar al prota agradeciendo ese grandioso gesto, ya que ahora podrá cumplir su sueño. Días después, José Javier tuvo que hacerse algunas pruebas y el doctor quiso hablar con Kim directamente, ya que era el encargado de sus terapias. Resulta que el peleador había estado sufriendo de graves dolores en el hombro por la fuerte rutina de entrenamiento a la que está sometido, y el doctor ahora le recomienda que descanse, ya que de otra forma podría lesionarse. Sin embargo, esto es un gran problema para José Javier, ya que es un adicto al entrenamiento y hacer que descanse es algo realmente imposible. Esa misma tarde, el prota trata de convencer al peleador de que se tome al menos un día de descanso a la semana, debido a que debe dejar de someterse a un entrenamiento tan estricto, pero el tipo al escuchar esto quiso hacer caso omiso de lo que había dicho el doctor. No obstante, para convencerlo, el prota le mencionó que prepararía actividades de descanso y pasaría tiempo con él a solas, así que el tipo tomó al prota inmediatamente, le dijo que preparara todas esas actividades para tener un día de relajación total. Días después, cuando finalmente llegó el sábado, el prota no había podido dormir ya que estaba muy nervioso de lo que haría en ese día. Sin embargo, para intentar pasar un día diferente, Kim compró algunos juegos de mesa, por lo que en ese día pasaron gran cantidad de horas jugando a los juegos de mesa y se dieron cuenta de que Kim realmente era bueno en estos juegos. Así que luego de perder en todos los juegos y cansado de todo eso, José Javier decidió relajarse en la piscina y para ello lanzó al prota al agua, pero resulta que no sabía nadar y tuvo que salvarlo de ahogarse. Por lo que luego de salir de la piscina, José Javier siente mucho deseo y lo incita a tener cosas de adultos, aunque rápidamente y sin preguntar, después de sacar su gran roble, lo introdujo en la boca de Kim mientras este buscaba complacerse. Sin embargo, en ese momento había llegado la hora de que el prota demostrara todas sus habilidades y después de dar algunos ataques, Kim sentía que el roble del peleador le llegaba al estómago y como era de esperarse, la pequeña arma del prota volvió a despertar. Después de sentir que se estaba emocionando muy rápido, el prota intentó detenerse ya que tenía bastante miedo de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, de forma autoritaria, José Javier lo lanzó nuevamente a la piscina y bueno, después de entrar al agua se dieron tremendo sacudón. En eso intentaba hundirlo en el agua y volverlo a sacar a la superficie mientras le hacía cosas traviesas, por lo que el prota estaba confundido de todo. Pero después de un rato se dejó llevar y comenzó a besar a José Javier de forma apasionada, mientras sentía como esto le gustaba cada vez más y tanto sus sentimientos como su cuerpo cada vez eran más difíciles de controlar, mientras pensaba que no podía entregarse. Esa misma noche, el prota se da cuenta de que se había desmayado y después de levantarse puede observar a José Javier viendo una película. Después de apreciarlo bien, se da cuenta de que los lentes le quedan muy bien, tal como si fuese un Clark Kent en la vida real. Aunque después se enteró de que el tipo tenía problemas para dormir y al recordar todo lo que había sucedido, se dio cuenta de que José Javier había estado descansando menos de lo que pensaba. Sin embargo, el tipo le pregunta qué deseo hubiera pedido si no hubiese estado Jong-gu en el gimnasio, y Kim le dijo que le gustaría hacerlo con protección, ya que para él era bastante incómodo tener que limpiar todo luego de los encuentros íntimos. Pero esto le pareció bastante extraño al tipo, que le aclaró que eso no era posible, ya que se sentía mucho mejor sin protección y solo ver los fluidos saliendo, bueno, del prota, era de las mejores vistas del mundo según él. Así que sin pensarlo dos veces, se montó encima del prota y comenzó a acariciar su pecho mientras lo pellizcaba. El prota comenzó a arquear su espalda como señal de que le estaba gustando y bueno, el tipo lo hizo cada vez con más fuerza a tal punto de que el prota liberó gran cantidad de mini masajistas. Al ver esto, José Javier aprovechó esta lubricación para introducir su roble en el prota, que sentía que su cuerpo estaba ardiendo cada vez que era tocado por José Javier. Y bueno, al día siguiente, mientras el prota se estaba cepillando, José Javier se acerca y el prota recuerda que desde el día de la piscina algo se sentía realmente diferente, debido a que antes el solo estar cerca del tipo lo ponía tan nervioso que le costaba hablar, pero ahora todo estaba siendo más natural. Al llegar al gimnasio a la hora del almuerzo, todos se enteran de que ese día asistirá el famoso actor Choi Hye-sung para una sesión de entrenamiento privado con José
José Javier. Después de un rato, el prota visita la sala de entrenamientos mientras estos dos chicos demuestran sus habilidades, pero esto era realmente una molestia para José Javier, quien entrenaba a Choi casi por obligación. Aunque justo al interactuar, Choi quedó impresionado de la belleza del prota y le pidió su nombre. Así que al sentirse halagado, Kim recordó que había visto una de las series donde aparecía Choi y le confesó que su abuela era fan de él. Sin embargo, en ese momento estaban siendo vistos con muy mala cara por parte de José Javier, quien se puso celoso de un momento a otro. Al día siguiente, el actor le regaló unas cuantas camisas al prota como muestra de agradecimiento por haber tratado su mano izquierda, y después de este día se presentaba cada mañana con grandes regalos para Kim. El prota, sin embargo, sentía que debía devolverle el favor en cierta forma debido a todos los regalos que se habían acumulado en los últimos días. Sin embargo, después de unos días fue bastante directo y le preguntó qué era lo que quería de él, ya que se le hacía extraño que le había dado tantos regalos y el tipo le confiesa que solo quiere que se vuelvan más cercanos. Esto era muy bueno para todos los peleadores, quienes también recibían regalos cada día, y nuevamente Jong-woo comienza a sospechar sabiendo que quizás había algo que no estaba bien. Esa misma noche, cuando regresan a casa, el prota siente que quizás no ha debido de llevar las flores y puede percibir que José Javier está de mal humor. Sin embargo, al día siguiente nuevamente Jason, que aparece en el gimnasio para una nueva sesión de entrenamiento, y le ofrece trabajo a Kim como fisioterapeuta personal, ya que era muy necesario para él, teniendo que grabar un montón de escenas de acción. Pero en ese momento fueron interrumpidos por José Javier, que le aclaró al tipo que Kim ya estaba ocupado como su terapeuta personal, y para hacerse notar le dice al prota que pueda apagar su alarma más rápido en las mañanas, o sea, algo así como para marcar territorio. Así que Choi se da cuenta de que ambos viven juntos. Luego de un rato, a Jason se le ocurre la idea de pelear contra José Javier, y después de unos segundos intercambiando golpes se lanza al suelo fingiendo un dolor de espalda. Así que el prota debe tratarlo, y al tomarlo por la cintura para hacer algunos ejercicios de terapia, José Javier se da cuenta de que lo había hecho a propósito para ser tocado por Kim. Y a pesar de que José Javier le ofrece llevarlo al hospital más cercano con todos los gastos pagos, el actor solo desea tener unas cuantas sesiones con el prota, mientras todos se quedan realmente asombrados de las intenciones de este tipo. Y bueno, esta fue la primera parte de Jinx. La verdad fue muy curioso de narrar, incluso más raro que el video del árbol que narré hace un tiempo. Pero bueno, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. En algún momento traeré la segunda parte, ya que no hay más capítulos y eso. Recuerden que tengo canales de anime y canales de resumen de manga, y que tengo uno de Twitch, así que si quieren pasar un buen rato, pásense por allá. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente video. Recuerden dejar su me gusta, y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós.